Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estamos muy felices, muy emocionados porque después de un par de meses de no escucharnos vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hablar de temas de ciencia, tecnología, educación, arte, ambiente. En esta oportunidad tenemos entonces hoy un programa dedicado a la maestría en estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología. La maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología es un programa académico que surge debido a las necesidades de ampliar el campo de la biología, su enseñanza en aras de la transdisciplinariedad e investigación, y sobre esto entonces ahondaremos en este programa. Me encuentro acompañada de mi compañero de lucha radiofónica, señor Carlos Augusto. Qué maravilla verla después de tantos meses. ¿Cómo se nota que el tiempo ha pasado? Eso veo, tienes un poco más de canas, amigo mío. Y tú de arrugas, Ala, no joda. Oiga, bueno, interesantísimo esto de la biología hoy, pero además hay que saludar a todos los que nos escuchan hoy en la UPN y sobre todo a aquellos que se están graduando. Hoy habían grados en la universidad, lo cual es siempre una maravilla, todos estos nuevos colegas que han arrancado su mundo ahora hacia maestrías, doctorados, prácticas, etc. Bueno, felicidades a nuestros nuevos colegas. También nos encontramos en compañía del profesor Jairo Robles. Él es doctor en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias y magíster en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias. Es doctor en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor asociado a la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Biología y de la Universidad Distrital. Ha sido un acérrimo escritor de artículos científicos, de producción académica, y en este momento es adicionalmente el coordinador de la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología. ¿Cómo te encuentras, profesor Jairo? Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Profes, para mí es un placer. Un saludo también a nuestros oyentes y a quienes se están conectando. Para mí es muy grato estar acá presentando la maestría, hablando un poco sobre a qué nos estamos dedicando desde el programa de posgrado, y claramente que nos estén dando estos espacios para nosotros es sumamente importante. Así que pues aquí estamos para lo que se requiera. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y darnos a conocer este importante programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología, como es pues la maestría en estudios contemporáneos. Quisiéramos empezar con que nos contaras cuál es el origen de la maestría, de pronto un poco de su historia. Tengo entendido que es una maestría relativamente nueva, pero pues a partir de qué necesidades surge y cómo se ha ido consolidando. Bueno, es una historia interesantísima que llama la atención, mencionar acá. Nuestra maestría obtiene un registro calificado en 2018 y estamos activos prácticamente desde ese año. Ya contamos con cortes graduadas, estamos cada vez afianzando más la propuesta académica, la propuesta dentro de la universidad. Sin embargo, lo que sí tenemos que mencionar es que este sueño de maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología no es algo nuevo. Nuestro departamento de biología ya tiene más de 6 décadas de trabajo y es bajo la perspectiva de traer todas esas experiencias, todos esos bagajes de conocimientos, todo lo que se ha construido por parte del departamento de biología como un referente a nivel nacional, latinoamericano, internacional, para la enseñanza de la biología, para la biología y sus didácticas, etcétera, la formación de profesores. Pues nace esta propuesta de ¿por qué no pensarnos la idea de una maestría que se enfoque a la enseñanza de la biología? ¿Y por qué lo de estudios contemporáneos? Bueno, lo más importante es entender que la biología es una ciencia que, a diferencia de otras ciencias un poco más predictivas,
se caracteriza por una naturaleza muy posdictiva y por lo tanto requiere de unos trabajos mucho más centrados en enfoques que han venido cambiando en los últimos años. Las últimas décadas para la biología han sido cruciales en cambio de paradigmas, en la reforma de muchas teorías, de muchas propuestas, y por ello es necesario que precisamente el profe de biología pues esté actualizado en su campo y en la manera en la que lo enseña a nivel nacional. Jairo, ahí hay una cantidad de cosas que tú acabas de decir indudablemente que nos muestran un tránsito del siglo XIX al XX con una dinámica enorme en los estudios sobre la vida. Ya no pensamos meramente en la clasificación de la naturaleza, sino estamos pensando en relaciones complejas, en sistemas complejos, etcétera. Y eso hace que el campo, digamos, de la vida, más que de la biología, sino de la vida misma, se organice con la ecología y con las necesidades actuales de las sociedades del capitalismo actual. Uh-huh. ¿Cómo la maestría se incrusta dentro de esos procesos? ¿Cómo se incrusta dentro de ese enfoque académico de la maestría? Yo creo que lo primero que tenemos que entender para de pronto atender esta cuestión es el hecho de pensar que no podemos entender ningún aspecto científico sin anclarlo dentro de las realidades socioculturales y sociopolíticas y por supuesto socioeconómicas por las que atraviesa la sociedad. Cualquier persona que diga que la ciencia está libre de valores o que la ciencia es objetiva, pues está cayendo en una falacia bastante fuerte, porque toda ciencia tiene que responder a 3 preguntas, ¿no? Es quién la hace, para qué se hace y quién la paga. Y la biología no ha estado lejos de este campo. Precisamente con los avances que hemos tenido en la biología molecular, en la biología genética, en la genética evolutiva, pues ya tenemos el simple caso de hablar del CRISPR-Cas, que son las tijeras moleculares, en donde yo tengo humanos de diseño. Y otras de las tantas aplicaciones que ha tenido la biología, pues hace que cada vez sea más necesario repensarse la manera como la estamos entendiendo, la manera como la estamos apropiando y sobre todo la manera como la estamos enseñando. Porque no es un secreto que muchas veces dentro de la biología escolar hay un abismo con la biología académica. Mientras la biología académica o la biología del avance científico está, no sé, 30 años avanzado, nosotros seguimos hablando en la escuela de muchas cosas que de pronto ya no están, digamos, tan apropiadamente hablando dentro de la biología. Entonces yo creo que también es importante entender que el campo de formación de los maestros debe ser un campo que está en constante actualización, sobre todo en una ciencia que a día siempre está renovando muchos de sus paradigmas, muchas de sus teorías y sobre todo que atienda a esos contextos a los que estamos trabajando. No deja de ser sorprendente, Jairo, lo que tú acabas de decir, es decir, hay una especie como de gran abismo entre el mundo de la educación básica, primaria, secundaria, en el enfoque no solamente de la biología, creo que pasa en muchos campos también, y lo que se está produciendo hoy a nivel de conocimiento a nivel global. Uh-huh. Pero en la mitad hay algo que me gustaría discutir y es el papel de los libros de texto, por ejemplo, dentro de la escuela. ¿Cómo ve la maestría la presencia de libros de texto dentro de la escuela? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Ya no deberíamos tener? Deberíamos pensar en que se reorganice de alguna manera eso para que respondan a los avances que se producen hoy en ciencia, en física, matemáticas, ciencias humanas, arqueología, porque nos pasa en todos los campos, o sea, es como si uno entrara en una especie como de túnel raro, oscuro, donde vuelve a aparecer una edición muy antigua con una cantidad de cosas que fueron importantes en su época, pero que ya necesariamente no responden hoy a lo que se está produciendo. Y es que a eso precisamente se refiere la profesora Graça de Carvalho de la Universidad de Minho en Portugal. Ella menciona un concepto interesantísimo que se llama el atraso didáctico. Y es que precisamente cualquier material educativo siempre va a tener de 10 a 15 años de rezago o de delay, como llamamos, frente a los avances de la ciencia. Y es normal, ¿sí? El problema es que muchas veces esos textos, el atraso didáctico aquí en Colombia no es de 10 o 15 años, es a veces de 30, 50 y hasta 70 años. Nosotros hemos tenido investigaciones en donde claramente profesores de biología hacen uso de conceptos que fueron rebatidos del mismo campo biológico hace más de 70 años. Ahora, si ponemos a pensar un punto importante que es la producción de, los libros didácticos o los textos, hay que tener claro que, digamos, Colombia en su política nacional de educación no tiene un nivel de obligatoriedad sobre el uso de libros de texto.
Pero eso es, bueno, diríamos positivo por un lado, porque, bueno, claramente el profesor es libre de escoger el material que usa, pero por otro lado también entenderíamos que esa libertad para escoger el material puede ser contraproducente, porque muchas veces el profesor no sabe cuál material o si el material está actualizado, etcétera, etcétera. Ejemplo, una de las investigaciones que está teniendo lugar dentro de la maestría se está llevando a cabo por parte de profesores de la maestría en convenio con la universidad, el Centro de Investigaciones Avanzadas Sinvestaf en México, en Monterrey, junto con el profesor Gonzalo Peñalosa. Se están analizando los libros de texto de Brasil, México y Colombia acerca de la enseñanza de la evolución. Y nos estamos dando cuenta que hay un montón de iconografía que no está bien, no está ajustada. Hay un montón de sesgos machistas. Hay un montón de ideas de superioridad desde el humano frente a otros organismos. Siempre que hablamos de la evolución humana, aparece siempre un hombre. ¿No lo han notado? ¿Ustedes no se han puesto a pensar que siempre que hablamos de evolución humana, homínida, el que está en la cueva pintando, el que está haciendo el fuego, el que está cazando, el que hizo la primera aguja, el que hizo siempre es un hombre? Entonces es una historia centrada en un macho, digámoslo de esta manera. Y por otro lado, si uno mira la evolución humana, siempre le muestran cráneos. Y uno dice, pero ¿por qué solo el cráneo? ¿No? ¿Por qué no otras partes? ¿Por qué no pelvis, que son más importantes, más información? Por ejemplo. Pero entonces ahí viene una cuestión interesante y es qué está pasando con el material que se está usando, ¿no? Por eso es uno de los temas que también se tratan, claro. ¿Hasta dónde necesitamos ampliar este campo de análisis, sobre todo de los contenidos que se enseñan y cómo se enseñan en los diferentes niveles escolares? Porque estamos hablando a nivel primaria, secundaria y, por supuesto, dentro de la maestría la idea es también tener esa perspectiva para la educación superior. ¿Qué tanto ese, digamos, atraso didáctico, como tú lo mencionabas, se da también a nivel universitario? Es solamente, mientras tú discutías, yo pensaba, bueno, y nosotros en la universidad sí estamos en el mismo nivel o estamos igual que los otros, pero tenemos un juicio de valor. No, va a sonar de pronto un poco atrevido lo que voy a decir, pero puedo de pronto mencionar que pasa también. Pasa. Muchos de los libros que se usan a nivel universitario, en física, por ejemplo, la famosa Yancoli, en biología, la Hickman, en química, la bioquímica. Si uno mira muchos de estos textos, tiene unas versiones, digamos, ediciones 98, ediciones 97, ediciones 80, claro, pero cuando uno va y mira las ediciones 2020, 2021, han mejorado algunas cosas, han cambiado algunas otras, se ha ampliado el conocimiento frente a algunos campos. Entonces yo creo que este llamado de la actualización también es importante de pronto para el nivel universitario. Eso también sucede y sucede muchas veces. Bueno, digamos que ya que estamos parados sobre el campo de la didáctica que ha tocado un poco el profesor Carlos Augusto, me gustaría saber si un poco esas discusiones se dan dentro de la maestría. Uh-huh. Es decir, qué seminarios o qué espacios académicos abordan un poco esa complejidad, pero también esa problemática de actualización de la manera como se enseña la biología, un poco más desde eso, desde lo multidisciplinar, desde lo complejo, desde lo cultural, desde lo social, como para ir rompiendo un poco ese sesgo que hay entre lo que se abre en la universidad, entre los avances en la ciencia, en la enseñanza de la biología, pero lo que pasa en la realidad en la escuela, porque también tengo entendido que muchos estudiantes de la maestría hacen parte de contextos rurales y pues por supuesto allí también la dinámica debe ser distinta. No sé si se ve afectada un poco más por el atraso en la didáctica y en lo que se enseña en este campo, o si por estar en contacto con otras características culturales y del medio pues pueda variar. ¿Tú cómo lo has visto, profe Jairo? Y es que precisamente quería mencionar eso, ¿sabes? Acabas de tocar un punto que nos llama mucho la atención, y es que cuando hablamos de los estudios contemporáneos de enseñanza de la biología, precisamente acudimos a todas esas nuevas perspectivas de investigación y de enseñanza, de entender que, por ejemplo, para nosotros la perspectiva inter y transdisciplinar de la investigación son pieza fundamental en el desarrollo del conocimiento. Es decir, ya no existe el conocimiento erudito de una sola persona, y ya no existe, si uno va y revisa cualquier journal, cualquier revista, cualquier avance científico o cualquier tipo de investigación, siempre van a haber entre 5, 6, 7, 8, 9 autores, porque son proyectos que incluyen muchas disciplinas, que incluyen muchos conocimientos, que incluyen además
que es algo que nosotros defendemos mucho dentro de la universidad, incluyen además conocimientos que pueden ser provenientes de otros sistemas de conocimiento, porque es necesario entender que cuando hablamos de lo biológico o del conocimiento biológico o de la enseñanza de la biología en Colombia, tenemos que entender que hay otras epistemologías, hay otros sistemas de conocimiento habitando los territorios. Por lo tanto, también hay otras ontologías, hay otros sujetos, hay otras realidades. Tú lo acabas de mencionar, profe Caro, y es que tenemos estudiantes que están en el Caquetá, estudiantes que están en el Huila, estudiantes que están en Maicao, estudiantes que están en Putumayo, estudiantes que están en Santander, y todos ellos atienden a un contexto con sus historias, con sus dinámicas sociales y culturales propias. Entonces, un punto importante también que se trabaja dentro de la maestría es el hecho de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de entender ese necesario diálogo entre sistemas de conocimiento con lo académico para poder desarrollar un proceso de enseñanza que sea sensible y que atienda a las realidades de los contextos. Esto es un punto muy clave para la formación de nuestros estudiantes de maestría. Y por otro lado, mencionaría otro de los campos en los que se ha venido dando mucho de qué hablar con la maestría, y es el hecho de que en la formación nosotros desde el principio tratamos de que el estudiante su proyecto lo torne hacia su propia práctica, porque es algo que para nosotros es muy importante, que el estudiante que entra a la maestría haga de cuenta que lo que va a hacer acá es un proceso de fortalecimiento, fomento de la perspectiva investigativa, que es nuestro énfasis, pero dentro de su propia práctica, o sea, que vea que esto aporta a su propio ser y que hacer docente. Bueno, maravilloso que se lleven a cabo esas reflexiones, pues que son tan importantes en este momento histórico de hacer para transformar la educación desde las aulas de las diferentes regiones de nuestro país. Los invito en este momento entonces a que escuchemos una pausa musical, una canción de Nunca Seremos Dichosos llamada Revolución, y ya volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estamos conversando a propósito de los estudios contemporáneos en enseñanza de la biología con el maestro Jairo Robles, quien es el director de la maestría en enseñanza de la biología y que nos veníamos conversando sobre un poco el campo de la biología hoy y su nivel en la enseñanza. Y quisiéramos preguntarte, bueno, ¿quiénes pueden aplicar esta maestría? ¿Cómo pueden hacerlo? Y finalmente, ¿qué seminarios y espacios, digamos, están ahí en la formación en la que ofrece esta maestría? Entendiendo un poco lo que tú habías dicho hace un momento antes de nuestra pausa musical, y es que hay una condición de pensar, escuchar y oír a las regiones también en este proceso de la maestría. O sea, no es una disposición de centro hacia la periferia, sino de diálogos más horizontales. Exactamente, y hay una cuestión que llama mucho la atención y me agrada que hayan tocado este punto, y es que nuestra maestría se ha caracterizado por el hecho de que quienes pueden, digamos, hacerla no son específicamente licenciados o licenciadas o profesores en formación. Tenemos un amplio historial prácticamente las cohortes que han estado en la maestría, en donde hemos tenido biólogos y biólogas activos, licenciados en pedagogía infantil, educadores comunitarios,
licenciados en ciencias naturales, licenciados en química, licenciados en literatura. Hemos tenido una digamos, un amplio abanico de posibilidades de formación de personas que hacen la maestría. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros es clave el fortalecimiento del diálogo entre otras formas de conocer y entre otras formas también de hacer las cosas. Cuando hablamos de una ciencia tan compleja como la biología y su enseñanza, también tenemos que entender que muchas personas que están atendiendo este proceso a nivel Colombia, pues no están formados en biología. Pues son profesores que están atendiendo desde su propia formación disciplinar una labor a la que, por ejemplo, concursaron y pasaron al concurso y ahora les tocó irse al Caquetá a atender un proceso de enseñanza, pero él es de formación biólogo, por ejemplo. Entonces, para él es sumamente importante que se hagan estas discusiones para lo que se menciona de alguna manera, fortalecer esa perspectiva más pedagógica, más didáctica, más dada hacia la enseñanza. Y otro punto que me llama mucho la atención es el hecho de que para nosotros también es importante entender que la investigación que se hace desde la maestría en estudios contemporáneos pues abarca muchos campos de conocimiento. No solo nos quedamos en el campo de lo didáctico y digamos de lo pedagógico de la biología, sino también hablamos desde lo teórico de la biología, lo epistemológico con aspectos en filosofía, historia de la biología y, ¿por qué no? También hacemos investigación en campo, que es algo que nos llama mucho la atención. En este momento tenemos una tesis en la que se está trabajando precisamente con ateles híbridos, que es el monos araña, en una región del Santander, en donde precisamente lo que tratamos de hacer es cómo relacionar todo el proceso con proyectos comunitarios, divulgación científica, trabajo con comunidad y pues por supuesto todo encaminado a hacer un proceso mucho más sensible hacia los contextos y territorios. Y dado eso, pues los estudiantes tienen la posibilidad de ver diferentes módulos, que hay que llamar la atención sobre una cosa que creo que no hemos mencionado. Nuestra maestría es a distancia. Es una de las pocas maestrías y los programas de posgrado de nuestra universidad que se caracteriza por ser a distancia. Nuestros estudiantes están en todos los territorios de Colombia porque las clases básicamente las van a hacer de manera virtual de 6 a 9 de la noche entre semana. Y esto es importantísimo porque atendemos precisamente a estos profesionales que se encuentran en Colombia y no van a poder acceder fácilmente a una universidad que les va a exigir un tiempo completo o les va a exigir estar en las mañanas tomando algún seminario. Eso que tú dices es muy interesante porque creo que justamente es consecuente con esto de lo contemporáneo en la enseñanza en general y bueno, en particular de la enseñanza de la biología. Digamos que atendiendo un poco más a la estructura académica del programa, quisiera que nos contaras cuáles son los seminarios, cuáles son esos espacios de formación que los estudiantes o los maestrandos tienen la posibilidad de tener. Y es que es muy chévere, profe Caro, porque mira, nosotros tenemos una estructura académica que quizá rompe un poco también lo estructural de lo que sería un espacio de maestría, ¿no? Hablando de contemporaneidad también hay que hablar de precisamente rompimiento de muchos paradigmas y uno es el hecho de, primero, que podamos hacer una maestría a distancia y segundo, nosotros tenemos no tanto espacios sino dimensiones de formación y tenemos básicamente lo que llamaremos de alguna manera 4 dimensiones de formación. Una centrada a cuestiones sobre lo vivo y la vida, en donde vamos a dar cuenta en 3 seminarios, uno por semestre, sobre aspectos de la biología, su enseñanza, tópicos en biología, aspectos generales sobre la construcción del conocimiento en biología, etc. La segunda dimensión es lo pedagógico y didáctico. Son 3 seminarios también, uno por semestre, en donde van a abordar aspectos precisamente sobre más contemporáneos en la enseñanza de la biología, la teoría de las pedagogías críticas, aspectos generales sobre la innovación en la educación en ciencias, perspectivas contemporáneas en la educación en biología y en la educación en ciencias. Una tercera dimensión sería la dimensión de lo que llamaríamos formación complementaria. En esta formación complementaria, los 3 primeros semestres, ellos van a asistir a un electivo. Este electivo, tenemos varias opciones de electivos, voy a mencionar solo algunas acá. Un electivo sobre desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje y uso de TIC para la mediación en educación, pues sabemos que es importante esto para muchos profesores. Electivos como territorio, en donde se hacen discusiones interesantísimas acerca de la importancia de reconocer los diferentes territorios de Colombia, y electivo como historia y filosofía de la ciencia para la enseñanza de la biología,
que se van a centrar precisamente en aspectos mucho más desde lo epistémico, del trabajo y de la biología y de su propia enseñanza. Y un cuarto componente, que es un componente transversal, que ese sí está desde el primer hasta el cuarto semestre, es el componente investigativo. Nuestros estudiantes van a entrar desde el primer semestre a un grupo de investigación donde van a tener un director ya asignado, lo que nos asegura que el estudiante tenga un acompañamiento continuo, que esto es un problema que tienen muchos de nuestros programas que son a distancia, profes, y es que muchas veces la educación virtual deja huérfanos a nuestros estudiantes. Nosotros entendemos esa realidad y lo que hacemos es que desde el primer semestre nuestro estudiante ya tiene un asesor que lo va a acompañar su carrera completa de maestría y esperamos con eso precisamente que tenga un acompañamiento continuo y sienta que su proyecto pues va a estar siendo alimentado por todos estos espacios que va a estar viendo a lo largo de sus semestres. Este panorama de estos 4 momentos formativos, esto que tú llamas dimensiones de formación, cuando tú estabas conversando, digamos, pensaba qué tan dinámicos se hacen con los territorios, o sea, cómo se retroalimentan con cada uno de los territorios y hasta dónde tus estudiantes, que son de distintos territorios del país, de distintas ecologías, de distintos cotos ecológicos, conversan y dialogan para poder ver un país en el trópico, en este trópico ecuatorial alto andino, es decir, estas geografías tan diversas, porque debería ser sumamente enriquecedor, supongo. Y lo es. Muchos de los espacios promueven precisamente el diálogo y la interacción entre los estudiantes para que nos muestren diferentes perspectivas y podamos ver esas realidades que están ahí en esta maestría y que están todo el tiempo viviendo nuestros profesionales y nuestros profesores, las personas que están haciendo la maestría. Pero diría yo que el mejor espacio en el que sucede este tipo de diálogo y en el que conocemos lo que hacen nuestros estudiantes es que dentro de la dinámica de nuestra maestría nosotros tenemos una semana presencial por semestre. Entonces es totalmente a distancia, pero una vez al semestre vas a venir una semana. Esa semana siempre va a ser buscando que no te coja en labores diarias de tu institución y estés más o menos ya en vacaciones, entonces siempre la hacemos a final de junio en el primer semestre y a final de noviembre o a principio de diciembre en el segundo semestre. Esto hace que los estudiantes vengan a la universidad. Nuestro centro tutorial está aquí en la 72. Ellos van a venir, van a socializar los avances de sus trabajos, van a mostrar sus propuestas, van a tomar algunos talleres con profesores del departamento, ¿cierto? Y esto es muy importante porque genera eso, genera esa relación, genera interacción, genera creación de lazos. Y para nosotros algo muy importante también, genera identidad institucional. Que nuestros estudiantes puedan venir a la universidad y sientan que la pedagógica es su casa también. Es muy importante y porque eso va a hacer que los procesos sean mucho más enriquecedores, creo yo. Además, en esta semana los estudiantes tienen la posibilidad de ver otros proyectos, ¿cierto? O sea, ver el proyecto de su compañero que está trabajando en el Caquetá y yo en el Huila, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo alimentarme de esa perspectiva? Y todo eso, precisamente en conjunto, logra ese diálogo que estás mencionando. Qué maravilla eso. Sí, es maravilloso porque a veces la educación posgradual suele ser bastante traumática en efectos de la flexibilidad de tiempos, de acceso, de orientación. Lo que tú decías es cierto, uno sufre mucho de orfandad también académica. Una cierta soledad. Porque no hay como de verdad un acompañamiento real y profundo en los procesos que los estudiantes tienen en muchas maestrías, creo que en la mayoría en realidad. Entonces, que la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología ofrezca esa posibilidad de flexibilizarse para darle la posibilidad a los estudiantes del país que accedan a ella y tengan una educación de calidad, pues me parece que es muy potencial. En este momento quiero invitarlos a que escuchemos una pausa institucional y volvemos a esta conversación en Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Durante 8 años nos hemos unido a las voces de la diversidad, del respeto por la otredad,
a las voces que hablan de feminismo sin extremo, de humanidad, de amor por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Asimismo, a las voces que defienden los derechos humanos. De modo firme y vehemente, hemos hecho amalgama con las voces de las distintas comunidades que habitan el país y otras latitudes. Con nuestros contenidos, hemos tendido puentes de comunicación para acercar el saber de unos al aprender de otros. La Pedagógica Radio, 8 años de contenidos radiofónicos de calidad para los oídos de la audiencia del mundo. Desde la Pedagógica Radio, damos la bienvenida a todas y todos los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es un espacio que se enriquece cada día con su compromiso, dedicación y vocación de servicio. Sabemos que la labor que realizan es fundamental para hacer más amable el compartir tiempo laboral de calidad. Gracias por tanto afecto, representado en sus acciones y sonrisas que iluminan cada rincón de la UPN. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. ¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a nuestro programa Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Aprovecho para darle un amoroso saludo a todas las personas que nos están oyendo desde diferentes partes de la ciudad, del país y del mundo entero. Del universo. Bueno, escuchando al profe Jairo en la intervención anterior, pues él comentaba que justamente las orientaciones que se hacen a los maestrandos es por parte de profesores que hacen parte de grupos y líneas de investigación. Entonces sería bueno que nos contaras como cuáles son esos grupos, esas líneas de investigación en que están articuladas a la maestría, para que así, si de repente hay personas interesadas, pues comprendan un poco cuál es la mecánica y como cuáles son esos temas que se pueden articular a esos estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología, que aunque lo has mencionado, no necesariamente los perfiles deben ser articulados a la biología o su enseñanza, porque justamente digamos que uno de los retos es la transdisciplinariedad, pero sí comprender como cuáles son esas líneas de trabajo a las cuales se puede acceder para hacer esa articulación. Bueno, pues afortunadamente el Departamento de Biología cuenta con un rico bagaje de grupos y líneas de investigación que se han encargado como de atender diferentes aspectos y diferentes dimensiones de la investigación en campos, ya sea desde lo biológico, como lo es la línea de conservación de artrópodos dirigida por la profesora Marta García, quien también es a su vez coordinadora de nuestro Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica. Tenemos también líneas centradas en el proceso específico de la educación ambiental. Tenemos líneas específicas o un grupo específico que es el del profesor Edgar Balbuena, que se encarga de
de la didáctica, el conocimiento didáctico del profesor, precisamente la formación de profesores y la enseñanza. Está el grupo de enseñanza de la biología y diversidad cultural, dirigido por la profesora Norma Constanza Castaño, quien hizo una parte fundamental como primera coordinadora de este programa de posgrado. Ellos son un grupo que se caracteriza por precisamente el trabajo desde la perspectiva intercultural, el desarrollo con comunidades indígenas, formación de otros campos, de perfiles culturalmente sensibles en la formación de profesores. Tenemos el grupo de contemporaneidad, conservación y estudios de la biología, donde donde hay 3 líneas, una centrada a la biotecnología, otra centrada ya a una que se llama Trayectos y aconteceres. Esta línea se centra precisamente en el estudio de aspectos mucho más del ser y el quehacer docente frente a dimensiones ontológicas, a dimensiones de discusiones más contemporáneas. Está el grupo Intercitec, que es un grupo que se ha venido categorizando también por el trabajo con la perspectiva de formación de profesores, las investigaciones en etnobiología y por supuesto la cuestión con conservación y investigación en campo. Tenemos la línea de bioarte dentro del grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural. Este está precisamente dirigido por la profesora Carolina Romero. Esta línea de bioarte se encarga precisamente de un trabajo sumamente rico en el que se precisamente da cuenta de esa inter y transdisciplinaridad entre campos que parecieran no tienen nada que ver, que es la enseñanza de la biología misma, las artes y pues la formación de profesores. Cascada es un grupo que para nosotros es sumamente importante porque Cascada es un grupo que es histórico dentro del Departamento de Biología. Lo tenía a cargo nuestra queridísima profesora, en paz descanse, María Eugenia, y ella básicamente lo que hace es esa formación en el campo de la investigación en ecología, la investigación en sistemas acuáticos, la investigación en macroinvertebrados, etcétera. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, nosotros acá tenemos una amplia, digamos, oferta de grupos y líneas de investigación a la que las personas que quieran hacer la maestría pues pueden optar. Un ejemplo es ese. Tenemos en este momento estudiantes que a ellos les gusta mucho más trabajar con reptiles, pues vamos y hacemos un trabajo. La que trabaja con los micos. Yo quiero trabajar con formación de profesores. Yo quiero ir a hacer un proceso quiero analizar mi propia práctica en el laboratorio de biotecnología con mis estudiantes de segundo en el colegio donde yo trabajo. Hagámosle. Tenemos profesores formados en diferentes campos y formados de muy alta calidad en diferentes universidades del país y del mundo que pueden atender precisamente a todas esas necesidades de investigación que eventualmente surgen. O sea, lo que nosotros tenemos dentro de la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología es que no tenemos un sesgo ni tenemos limitaciones frente a lo que usted quiera hacer en investigación, que yo creo que eso pasa mucho. No sé si ustedes lo analizan. Hay programas de maestrías y doctorados en donde a ti te dicen, acá se hace esto, esto y esto, y los profesores que yo tengo hacen esto, esto y esto. Y tú así hablas con el profe te dice, no, yo investigo en esto y en esto. Si se te acomoda, dale. Si no, pues entonces pues, mira por otro lado. Nosotros acá al contrario le decimos, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? Como ¿qué te gustaría hacer? Que acá tenemos un profe que te pueda atender a esa perspectiva. Y si no tenemos el profe, tranquila que podemos buscar la manera de hacer una codirección con profesores en el exterior o con profesores también a nivel nacional que puedan fortalecer ese campo de pronto que no se esté teniendo en cuenta. Esa inmensa, por decirlo de alguna manera, red que se lanza con posibilidades de proyección de investigación en muy diversas líneas, de muy diversos campos, me hacía pensar hace un momento en qué tanta facilidad es realmente hoy en la Universidad Pedagógica Nacional tener estudiantes para la maestría, sostener a los estudiantes para la maestría y que lleguen finalmente a un proceso de grado. Es decir, esos logros que podríamos ir pensando porque finalmente los logros de una maestría, de un pregrado, es un poco los graduados y las monografías y tesis. No solamente, pero sí es uno de los campos importantes. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido este proceso, Jairo? Creo yo que debido a su naturaleza rara, lo digo yo, pero rara en el buen sentido, de que no somos una maestría así como tan tradicional y clásica, hemos tenido unos resultados muy positivos, ¿saben? Porque, ejemplo,
de nuestra primera cohorte tenemos un 90% de tasa de graduación. Tenemos de la primera cohorte prácticamente todos se graduaron. En este momento los que se encuentran en tercer semestre con nuestra cohorte 2024-1, todos van en un proceso prácticamente parejo en el que esperamos que sus grados, o sea, sus defensas de tesis ya sean en diciembre de la cohorte completa. Esto nos está dando datos muy positivos porque nos está diciendo que de alguna manera se están haciendo las cosas bien. Es decir, ese acompañamiento desde primer semestre, ese énfasis en la investigación y esos módulos que le aportan precisamente al desarrollo de esas investigaciones es lo que hace que la tasa tanto de graduación como la tasa de mantenimiento de nuestros estudiantes sea bastante buena respecto a otros programas de posgrado. Ahora, dentro de lo que hacemos en la maestría, cabe la pena mencionar, por ejemplo, que ya hemos tenido, de nuestra primera cohorte, hemos tenido tesis laureadas, ya hemos tenido participación en eventos internacionales, desarrollo de documentales, premios a nivel nacional. Una de nuestras graduadas de primera cohorte es una profe que trabaja en Ciudad Bolívar y ya se ganó un premio internacional de educación ambiental por su proyecto, por esa tesis que desarrolló con nosotros, porque además es un proyecto que ya viene desarrollando hace mucho tiempo con la comunidad de Cerro Seco, arriba en Ciudad Bolívar. Entonces, miren que lo que más nos llama la atención no es tanto, bueno, qué es lo que podemos mostrar, sino qué les podemos ofrecer a nuestros estudiantes para fortalecer no solo la perspectiva desde la formación posgradual, sino la formación en investigación, que es uno de los puntos importantes y claves de nuestra maestría. Profesor Jairo, quisiera que nos contaras en este momento cuáles han sido esos retos, esas dificultades por las que ha pasado la consolidación de la maestría, porque claro, nos cuentas que es una maestría muy particular por esa capacidad de flexibilización, por esa capacidad de acoger a los estudiantes a partir de las temáticas y sus intereses particulares, de la formación en investigación y bueno, esa trayectoria que ha tenido y estos logros que ha alcanzado gracias también a los maestrandos con los que ha contado. Pero cuéntanos el lado oscuro. Todo tiene un lado oscuro, ¿cierto? No se puede hablar solo de lo bonito. Y pasa, no, y es normal que podamos y que tengamos que hablar de esto. Por ejemplo, una de las cuestiones que para nosotros es bastante, digamos, un punto a tener en cuenta es el hecho de la realidad de la educación y de la formación posgradual del país. O sea, no quiere decir que solo seamos nosotros, sino que entendemos y sabemos que la formación posgradual en Colombia en este momento pasa por una crisis. Y es que no está tan fácil que las personas quieran hacer un posgrado en Colombia, entendiendo sus dinámicas, entendiendo los precios, entendiendo un montón de cosas. Ha sido una de las cosas que más se complica muchas veces, el hecho de poder traer personas que puedan, que accedan a la maestría, sobre todo de diferentes territorios. Otra de las cuestiones que de pronto para nosotros se complica muchas veces es el hecho de que sabemos, y lo sabemos muy bien, es que nuestros estudiantes que se encuentran en territorios no solo tienen problemas a nivel, digamos, dentro de las dinámicas socioculturales donde se encuentran, y una de ellas es precisamente la conexión. Al hacer una maestría a distancia, muchos de nuestros estudiantes tienen problemas de conexión porque se encuentran en la vereda Y del departamento X, en donde un ventarrón les bajó la señal un poquito y entonces no pudieron asistir a la clase. Entonces eso nos más que problema, lo vemos como un reto. No lo vemos de manera negativa, lo vemos como, llamémoslo más técnicamente, como oportunidades de mejora. Y una de esas oportunidades de mejora es, bueno, ¿y cómo atendemos a estos estudiantes que tienen problemas de conexión? Esos estudiantes que no les queda tan fácil estar a las 6 de la tarde conectados. Entonces, de ahí hemos tenido un apoyo con el CINDET, con el que hemos desarrollado precisamente grabaciones, la creación de los espacios en Moodle para que haya una interacción no solo, digamos, sincrónica, sino también isocrónica y que permita que los estudiantes pues sigan siendo acompañados, así ellos no tengan ese acceso a la conexión. Indudablemente los problemas en todo proceso académico que se mezclan con lo administrativo y con las posibilidades de la gente en las regiones, pues son lo que alimenta un poco eso que Carolina llamaba el lado oscuro y a lo cual nos enfrentamos, creo, todos los programas de la universidad y en general la universidad hoy a nivel mundial. Vamos a darle paso a Anderson Guarnizo con las noticias de la actualidad en ciencia y tecnología desde la Universidad del Tolima y volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación.
En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. ¿Cómo asustar vacas con un gato? La hidrodinámica de una trucha muerta y la respiración anal para salvar vidas. Son investigaciones muy serias y galardonadas en una versión meme del Premio Nobel. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de innovelosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. El Ig Nobel o Ig Nobel es un premio satírico a investigaciones extravagantes en el mundo de la ciencia. El nombre es un juego con la palabra en inglés Ig con G, lo que vendría a significar en castellano innoble. Ok. Cada año se entregan 10 premios, 5 en las mismas categorías que el Nobel. Esto es física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Muy a menudo llaman la atención los artículos científicos derivados de investigaciones serias y rigurosas. Pero tienen algún aspecto humorístico o inesperado. Los ejemplos van desde el descubrimiento de que la presencia de los humanos tiende a excitar sexualmente a los avestruces, a la afirmación de que los agujeros negros cumplen con todos los requisitos técnicos para hacer la ubicación del infierno, pasando por una investigación sobre por qué se forma la pelusa en el ombligo. Se ve tan ridículo que da pena. ¿Por qué no? He hecho el innoble trabajo de seleccionar los premiados que más me llamaron la atención entre los galardonados de este año. Biología. Factores involucrados en la inyección de leche. El título suena noble, sí, pero lo insólito y por mucho curioso es el método usado para hacer que la vaca eyecte la leche. 2 puntos. Hacer explotar una bolsa de papel cerca de un gato que ha sido colocado de pie sobre el lomo de una vaca. Quedé virolo. Los investigadores querían diferenciar entre secreciones y eyecciones de leches, es decir, si la vaca puede, por efecto de un susto o no, producir la leche. Pues bueno, observaron que tras el susto provocado ya sea por la explosión o por una inyección de adrenalina, al inicio del ordeño no se eyectó leche. Sin embargo, al inyectar oxitocina, inmediatamente después la leche se expulsó tras un breve lapso de 30 segundos. Conclusión, la vaca asustada no da leche. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Física. Modelo físico para explicar las habilidades natatorias de las truchas muertas. Eso es lo más estúpido que he oído. En la Fórmula 1, los pilotos usan la fuerza de empuje o succión que se ejerce cuando un carro va delante de ellos. Esto resulta en un ahorro de energía y combustible muy útil durante la carrera. Pues resulta que las truchas, cuando van corriente arriba en el río, utilizan estas mismas fuerzas con las piedras y otros obstáculos que incluye a otras truchas, vivas o muertas. Es un misterio. Muy misterioso. Fisiología o medicina. Respiración anal en mamíferos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? En plena pandemia y ante la necesidad clínica de respiradores artificiales, un grupo de investigadores japoneses estudiaron la posibilidad de que los pacientes en crisis respiratoria pudieran usar la respiración intestinal por vía anal. La terapia consistió en introducir un fluido rico en oxígeno por aquel lado. Lo más aberrante fue que funcionó y se salvaron vidas. Bueno, se probó en cerdos y ratones. ¡Ay! Está romántico. Esto es todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Como siempre, un gran saludo a Anderson Guarnizo, que desde la Universidad del Tolima nos comenta las noticias de la actualidad en ciencia y tecnología, y que además es un placer siempre escucharlo porque prepara muy bien todo el proceso y demás. Hoy estamos conversando con Jairo Robles a propósito de los estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología. Y antes de nuestras noticias de actualidad, la profesora Carolina le preguntaba por el lado oscuro de la maestría, pero quisiéramos también preguntarte, Jairo, por, bueno, ¿qué se viene para la maestría? ¿Cuáles son esas proyecciones? ¿Qué trabajos se han abierto o se han pensado abrir? No solamente a nivel de, digamos, del
tejido interno de la maestría, sino en convenios, conectividades, posibilidades, un poco el panorama que espera crecer esta maestría hacia adelante. Bueno, pues es una cosa que nos llama mucho la atención y es que precisamente desde la maestría se han venido consolidando convenios a nivel internacional, a nivel nacional. Actualmente ya tenemos, digamos, ejercicios de tutorías de tesis como les comentaba, con el CIMBESTAF de México en Monterrey. Se está trabajando en convenios con universidades en Brasil, convenios con universidades en Argentina. Se caracteriza también por otra cosa y es el hecho de que como maestría estamos siempre enfocados en que nuestros estudiantes también empiecen a ser parte del mundo académico como entes activos. ¿A qué me refiero con entes activos? Que no te quedes desde la maestría haciendo tu tesis, sino que mientras haces la maestría vas a participar de congresos, vas a mostrar tu trabajo, vas a buscar otras opciones también, que eso permita, ¿cierto?, entender y enriquecer esa construcción teórico-metodológica, esa construcción empírica que estás desarrollando. Se vienen cosas interesantes, yo creo. Una de ellas es el hecho de que pues, hemos estado muy, muy activos con la universidad precisamente para poder hacer parte del proceso de regionalización y queremos estar en todo Colombia. Para nosotros es importante seguir trabajando con todas las regiones. Tenemos un programa, una serie especializada. Se llama, si quieren buscarla en YouTube, todos nuestros oyentes y ustedes, profes, pueden buscarla. Se llama Enseñanza Contemporánea de la Biología en YouTube. Pueden buscarlo, está subido en el canal del CINDET, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí tenemos un capítulo, un episodio mensual en donde tenemos invitados nacionales e internacionales en donde nos ponemos a discutir sobre temas interesantes de la enseñanza de la biología, la investigación, la formación de profesores, etcétera. Contamos con la participación y el trabajo con profesores de diferentes universidades para nuestras lecciones inaugurales, para nuestros seminarios presenciales. En este momento se está trabajando también en muchas de las perspectivas con convenios de universidades en Chile. Entonces creo yo que lo importante es que se viene eso, se vienen cosas que van a ofrecerle a nuestros estudiantes y a quienes hagan parte de la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología, un programa que se preocupa porque la formación de quien hace esta maestría sea de la más alta calidad. Es muy interesante que tú menciones el asunto de la regionalización porque es un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional. No solamente quedarnos, digamos, un poco en la 72, sino irnos hacia el país. Y parece que esta maestría se conecta perfectamente con ese proyecto de la dirección de la universidad. Y por supuesto, tenemos medios como el CINDET para que nos ayuden. Muchas gracias por la invitación a ver estos programas, que va a ser interesante no solamente para nuestros oyentes, sino los que estamos aquí en esta mesa de trabajo. Sí, bueno, digamos que muy complacida por haber tenido al profesor Jairo Robles acá, puesto que, bueno, nos presenta un panorama de lo que es la maestría, de todas sus características positivas para la comunidad y las personas que quieran hacer parte de ella, y pues también como eso que la diferencia y le da un sello respecto a otras maestrías o otros espacios de formación posgradual de la universidad. Cuéntanos de pronto como qué otros espacios o qué otros escenarios hay para que las personas que estén interesadas en obtener más información puedan hacerlo. No sé si hay redes sociales, si hay un correo electrónico, si hay como otros espacios de comunicación para que la gente pueda hacer preguntas o pueda tener orientaciones respecto a la maestría. Claro que sí. Tenemos nuestra página en Instagram, pueden buscarnos como MESEP UPN. MESEP, que es el acrónimo de Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología. Entonces vayan allá a Instagram, pongan @MESEPUPN y afortunadamente le va a salir de primera. Somos los primeros precisamente en ese algoritmo. También tenemos, obviamente, como ya les mencioné, el canal, la serie especializada en enseñanza contemporánea de la biología en el canal de CINDET en YouTube. Y para quienes quieran más información, pueden acceder a nuestra página Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología, que está anclada, obviamente, a la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Y para hacerles un trato, mejor dicho, individual y resolverles cualquier duda, pueden escribirnos al correo MESEP, o sea, MECEB, @upn.edu.co. Este es el correo de la maestría y personalmente hago respuesta de cualquier duda, cualquier inquietud para que sepan más y poderles dar más información acerca de lo que hacemos en el programa.
Sí, de pronto también si hay algunas preguntas respecto a los grupos, las líneas de investigación del departamento y que están articuladas con la maestría, pues la invitación también es a visitar la página de la licenciatura, más bien del programa en biología, en donde pues se describe un poco ese abanico de posibilidades para poder desarrollar proyectos de grado, tesis, investigaciones en general, puesto que, como ya lo mencionó el profesor Carlos, pues Jairo, el énfasis de la maestría es en investigación. Creo que eso también es una particularidad importante para tener en cuenta. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias, profesor Jairo, por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Profesor Carlos Augusto Rodríguez Martínez, muchas gracias por tu compañía. Profesor Jairo, qué bueno tenerlo aquí en esta mesa radiofónica. A ustedes, profe Carolina, profe Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué chévere que se estén abriendo esos espacios para los diferentes programas de posgrado de la universidad y poder difundirlos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Bueno, y un placer, Carolina, volverte a ver. Yo creí que no ibas a sobrevivir. Imagínate, sobreviví. Hierba mala nunca muere. Y si muere no retoña, dice el viejo adagio. Bueno, no me puedo ir sin antes agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control master Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, comunicaciones Laura Chávez y al director de la emisora Alejandro Sepúlveda. No olviden escucharnos en una próxima emisión de Conciencia y Tecnología el próximo viernes y la repetición de este programa miércoles de 5 a 6 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn.